Buenas noches. En primer lugar, agradecer a la Sociedad Peruana de Pediatría por la invitación y a todo el grupo de asistentes porque, bueno, ha sido un gran esfuerzo venir en una noche tan fría y espero que pudieran llevarse algunos conceptos importantes para su práctica clínica diaria y cualquier duda que tengan, estamos a disposición de responder. Bueno, vamos a empezar. Para poder entender la colestasis, nosotros tenemos que saber algunos conceptos básicos. Primero, ¿qué contiene la bilis? La bilis contiene múltiples elementos: ácidos biliares, aniones orgánicos, fosfolípidos, colesterol y otro tipo de iones. La doctora Valdivieso ya conceptualizó la colestasis, definida como una alteración del flujo biliar, y esta se debe a múltiples alteraciones, tanto estructurales, moleculares, en el hígado y en las vías biliares. Entonces, pudiera parecer un poco complejo este pequeño gráfico donde podemos observar dos tipos de células: el hepatocito, que es la célula redonda, y el colangiocito, que es una célula un poco lobulada. ¿Y por qué necesito que ustedes puedan entender esto? Porque si podemos entender este pequeño gráfico, vamos a entender cómo es que se producen los distintos tipos de colestasis. En la célula redonda, que es el hepatocito, va a empezar a producirse la bilis. Y la bilis necesita introducirse dentro de los colangiocitos, que van a formar los conductos biliares pequeños hasta los conductos biliares grandes como el colédoco. Entonces, ¿cómo es que traslado desde los hepatocitos hacia los conductillos biliares? Pues necesito canales de membranas, proteínas transportadoras. Entonces tenemos tres puntos importantes. Uno es el hepatocito, proteínas transportadoras y el colangiocito. Si yo tengo una alteración en la producción de bilis en el hepatocito, pues voy a tener colestasis. Si yo tengo una alteración en los canales transportadores, también voy a tener colestasis. Y si yo tengo una alteración obstructiva en los colangiocitos, de igual manera. Entonces, la única manera de que se produzca colestasis es que haya alguna alteración a estos tres niveles. Entonces, aparte de la atresia de vías biliares, que es la causa más importante, tenemos múltiples causas de colestasis. Vamos a empezar con las más comunes, que son las colestasis biliares. Ya habíamos hablado de atresia de vías biliares, de quiste de colédoco. También tenemos que tener en cuenta algunas otras patologías como enfermedad de Caroli. De las causas sindrómicas, trisomía 21, trisomía 13 y 18, también pudieran presentar colestasis en forma precoz. Es muy importante entender que una causa muy frecuente de colestasis, especialmente para los médicos neonatólogos que ven muchos prematuros con nutrición parenteral, pues la nutrición parenteral también puede producir colestasis. Las causas infecciosas intrauterinas, ¿no? Las infecciones TORCH y otro tipo de infecciones que uno piensa que no pueden ser causal de colestasis, como las infecciones urinarias o la sepsis, pues siempre hay que tenerlas presentes. Otro tipo de etiología son las causas endocrinológicas. Hipotiroidismo es una causa muy frecuente de colestasis. De igual manera, trastornos en las glándulas suprarrenales y panhipopituitarismo. En último lugar, tenemos que conocer que algunas enfermedades metabólicas, errores innatos del metabolismo, también pueden producir colestasis, y a la cabeza vamos a tener galactosemia. Entonces, hemos visto que existe un gran abanico de enfermedades que pueden producir colestasis. Entonces, el tiempo no va a ser suficiente para poder abarcar todas las enfermedades, entonces tuve que recurrir a un estudio publicado en el 2015 que valora 1.692 bebés con colestasis y hace una valoración de las causas más frecuentes. Entonces, siempre atresia de vías biliares
va a ser la primera causa de colestasis. En segundo lugar tenemos a las hepatitis idiopáticas, ¿no? No tenemos una causa definida de colestasis. En tercer lugar, muy frecuentemente, infección por citomegalovirus. En cuarto lugar, vamos a tener a nutrición parenteral. En quinto lugar, a trastornos metabólicos y galactosemia a la cabeza, déficit de alfa-antitripsina, síndrome de Alagille y las muy poco conocidas colestasis familiares progresivas. Entonces, vamos a tratar de desarrollar todos estos tópicos en forma resumida y con puntos claves. Para poder yo enfocar el estudio de colestasis en mi paciente, siempre tengo que empezar por la historia clínica. O sea, no podemos irnos de frente a los análisis de laboratorio. Nosotros tenemos que valorar siempre una historia prenatal. ¿Por qué? Porque nos puede dar luces del diagnóstico. Pregunto, ¿mi recién nacido tuvo una ecografía o la madre tuvo una ecografía prenatal donde se valoró alguna enfermedad importante? Muchos quistes de colédoco son diagnosticados prenatalmente, eso es muy importante. Tengo un recién nacido con un buen peso al nacer, probablemente esté ante una colestasis producida por atresia de vías biliares, pero si yo tengo un recién nacido con muy bajo peso al nacer, un RCIU, probablemente esté ante un TORCH, un citomegalovirus, o probablemente tenga una enfermedad genética de fondo. Mi paciente tuvo un screening neonatal al nacer. Bueno, la mayoría de países del mundo tamizan a todos sus bebés. Lamentablemente nuestro país ha empezado a tamizar, pero solamente para fibrosis quística, trastornos de la glándula suprarrenal y para hipotiroidismo. Entonces, hay un gran abanico de enfermedades no diagnosticadas. Mi madre tuvo algún antecedente infeccioso. La madre fue estudiada para lupus. La madre tuvo fiebre durante el embarazo, estaría ante la presencia de un TORCH. La madre tuvo ictericia durante el embarazo. Probablemente, si la tuvo, estaré ante un antecedente materno de una enfermedad colestásica genética. Entonces, estos puntos son muy importantes y tenemos que valorarlo en la historia clínica antes de estar pidiendo alguna ecografía o algún estudio de laboratorio. Tengo que valorar también si hay antecedentes de consanguinidad. Muchos trastornos genéticos colestásicos son autosómicos recesivos o pudieran ser en todo caso autosómicos dominantes si hay alguna historia familiar de la enfermedad. La doctora Valdivieso ya nos habló muchísimo de la evaluación del color de las deposiciones, ¿no? Y también tenemos que valorar el ritmo de las deposiciones, porque si yo tengo un paciente colestásico que tiene estreñimiento, lo primero que yo puedo pensar que pudiera estar ante el caso de un hipotiroidismo, pero si tengo un paciente con diarrea importante, pudiera estar frente a una fibrosis quística. Valorar también la historia dietética de mi paciente. Mi paciente es alimentado con leche materna, mi paciente consume fórmula, mi paciente presenta vómitos, es un punto muy importante para valorar con la presencia de errores innatos del metabolismo. El color de la orina de igual manera y valorar la presencia de cambios en el comportamiento. Mi paciente está muy irritable, probablemente esté letárgico, entonces lo primero que yo tengo que pensar que pudiera ser este caso de un error innato del metabolismo o pudiéramos estar frente a un paciente con una sepsis importante. Entonces, de mi historia clínica voy a pasar a mi examen físico. Entonces, ¿qué valoro yo en mi examen físico? Lo primero que tenemos que valorar son los signos vitales. Si yo tengo un paciente con signos vitales totalmente normales, probablemente sea una atresia de vías biliares. Si yo encuentro abnormalidad, probablemente esté frente a un trastorno innato del metabolismo o tengo un paciente séptico enfrente. Mi paciente luce bien, está vigoroso. Si está muy bien, nuevamente pensar en atresia de vías biliares y si no es así, probablemente tenga una sepsis, ¿no?
¿Cómo ha sido sus parámetros de crecimiento? ¿Mi niño gana peso? Ah, muy bien. Gana peso, es un niño saludable y otra vez atresia de vías biliares. ¿Cómo luce? ¿Cómo es su apariencia? ¿Es un niño que tiene algunos rasgos importantes? Pudiéramos estar ante un síndrome de Alagille. Hay alteraciones oftalmológicas, pudiéramos tener cataratas y estaríamos ante la sospecha de una galactosemia. Mi paciente tiene trastornos cardíacos importantes, pudiera ser un síndrome de Alagille que muchas veces se acompaña de malformaciones cardíacas. Y es así que tenemos que examinar punto por punto. Y el examen abdominal también los tenemos que hacer porque si ya encontramos ascitis, si ya encontramos circulación colateral, probablemente esta colestasis haya migrado rápidamente a una enfermedad crónica y pudiéramos estar ante un paciente ya con cirrosis hepática. Entonces, lo que quiero que recuerden es que un paciente que luce bien, que en sus primeras semanas de vida gana bien de peso, probablemente sea una atresia de vías biliares. Pero si mi paciente se ve poco vigoroso, no gana bien de peso, yo tengo que buscar errores innatos del metabolismo. Entonces, en tercer lugar, vamos a evaluar las pruebas de laboratorio. Muchos hospitales no cuentan con un pool de pruebas necesarias. Entonces, ¿qué es lo que yo necesariamente tengo que pedir en un paciente con colestasis? Primero, bilirrubinas totales y fraccionadas. Si me es posible tener transaminasas, las puedo pedir. Y si me es posible pedir fosfatasa alcalina y GGT también. Todos los hospitales cuentan con hemograma y algunos pudieran tener un tiempo de protrombina con el INR. Entonces, estos 5 exámenes son obligatorios. Si yo no los tengo, voy a tener que referir a mi paciente. Y si los tengo, los pido y valoro. Si mi hemograma ha salido patológico, probablemente yo esté frente a una infección o una sepsis. Entonces, ya tengo el diagnóstico. Tengo un paciente con colestasis y una etiología séptica. Pero si mi hemograma ha salido normal, entonces yo tengo que pedir en segundo lugar una ecografía. Y lamentablemente la ecografía tiene que ser realizada por un experto, porque si la ecografía es realizada por un experto, podemos ya llegar a un diagnóstico del 50% de las causas, quiste de colédoco o atresia de vías biliares. Si mi ecografía ha resultado normal, entonces yo me preocupo porque probablemente esté ante el otro 50% de etiologías que son múltiples. Si yo estoy en un hospital de cuarto nivel, voy a pedir los siguientes exámenes: hormonas tiroideas, cortisol, dosaje de alfa-1 antitripsina, pudiera pedir fenotipo de aminoácidos en plasma, ácidos orgánicos en orina, y si no los tuviera, voy a tener que referirlos a otro hospital, al servicio de gastroenterología. Este gráfico es importante porque cuando yo tengo las posibilidades de pedir gamma GT, pudiera encontrar dos escenarios: una gamma GT normal y una gamma GT elevada. Entonces, si yo tengo una gamma GT normal, pudiera estar frente a un error innato del metabolismo de la síntesis de ácidos biliares o una colestasis familiar. Pero si yo tengo una gamma GT elevada, pudiera estar frente a un paciente con síndrome de Alagille. Es importante también determinar que la fosfatasa alcalina pudiera variar en el contexto de la edad y en el contexto del sexo. Entonces, no es lo mismo un control de fosfatasa alcalina al nacer que a los 10 años de vida, ¿no? El estudio por imágenes, como había comentado anteriormente, es de vital importancia que sea realizado por un experto. Y si no es posible, de preferencia derivar al paciente. Es de vital importancia como primer estudio de imágenes para un paciente con colestasis. Necesita realizarse su ecografía.
La gammagrafía, como ya lo comentó la doctora Valdivieso, no está dentro del fluxograma de manejo, pero si hay la posibilidad y no tenemos acceso a otros estudios, pudiera validarse, ¿no? Lamentablemente el costo es muy elevado, la preparación para la gammagrafía pudiera retrasar el diagnóstico y de rutina no lo usamos en colestasis. La biopsia hepática para los casos en los que después de hacer una buena evaluación clínica, laboratorial y ecografía no se llega al diagnóstico, pudiéramos hacer uso de la biopsia y idealmente también tiene que ser interpretada por un patólogo con experiencia en niños. Entonces, hemos evaluado la parte clínica, el examen físico, hemos valorado las pruebas complementarias y ahora vamos a comentar las etiologías más frecuentes. Entonces, a la cabeza habíamos comentado que las infecciones después de la atresia de vías biliares eran la causa más frecuente de colestasis. Entonces, es muy bien conocido que las infecciones por citomegalovirus, toxoplasma, herpes y sífilis son causantes de colestasis. No debemos olvidar que las infecciones bacterianas, tanto por gram positivos o gram negativos, también pudieran dar colestasis y menos frecuentes vamos a tener al lechovirus, adenovirus y parvovirus B19. Lo marco en rojito porque es muy importante. Muchas infecciones del tracto urinario pudieran tener como manifestación clínica única la colestasis. Entonces, no olvidarnos de pedir un examen simple de orina en estos pacientes. ¿Y qué hay de la infección por citomegalovirus? ¿Cómo la diagnosticamos? Pues si estamos sospechando en una infección aguda, vamos a pedir un dosaje de inmunoglobulina M y también de inmunoglobulina G. Entonces, si tenemos un dosaje de inmunoglobulina M alta, ya tenemos el diagnóstico de infección por citomegalovirus. Y si tenemos un dosaje dudoso, pudiéramos volver a repetir el estudio en 2 semanas y ver la variación o incremento de la inmunoglobulina G. Debe ser 4 veces mayor al estudio inicial. Si tenemos la posibilidad de hacer cargas virales, deberíamos hacerlo, ¿no? No tenemos todos el acceso para cuantificar cargas virales, pero pudiera derivarse a algún hospital que sí lo haga si estamos ante la sospecha de una enfermedad severa. Entonces, la infección por citomegalovirus varía muchísimo dependiendo del paciente y del tipo de infección. Si tenemos una infección congénita, vamos a tener obviamente, si la infección ha sido durante los primeros meses del embarazo, pequeñitos con retardo del crecimiento intrauterino. Si la infección ha sido postnatal, ya sea por el contacto en el canal del parto o por la lactancia materna, vamos a tener recién nacidos a término. Entonces, los recién nacidos pretérminos son el punto frágil. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a transmitir anticuerpos placentarios a los bebés, pues a partir de las 22 semanas de vida. Entonces, si yo tengo un recién nacido pretérmino, obviamente que ha tenido menos tiempo de transmisión de anticuerpos. Y estos son los pequeñitos que nos van a hacer infecciones graves. Entonces, sabemos que citomegalovirus es una infección sistémica, sistema nervioso central, intestinal, ocular, cerebral, etcétera. Entonces, yo trato a citomegalovirus si mi paciente tiene colestasis más hepatitis. Si solo tuviera colestasis y no tuviera una hepatitis severa, podría observarlo. No estoy hablando de infecciones extrahepáticas, solamente me estoy concentrando a colestasis y hepatitis. Y tenemos un arsenal de medicamentos que se pudiera usar. Si mi paciente está gravemente enfermo, pudiera usar ganciclovir y si mi paciente tolera la vía oral, pudiera usar valganciclovir. Otro punto importante es la colestasis por nutrición parenteral. ¿Quiénes son
los pacientes con mayores factores de riesgo, los prematuros. Los bajo peso al nacer, los pacientes que tienen ayuno prolongado, con intestino corto y pacientes que pudieran tener alguna infección grave. Los bebés entre 33 y 85% que reciben más de 7 días van a desarrollar una enfermedad hepática asociada a nutrición parenteral. Y si el paciente recibió nutrición parenteral por menos de 2 semanas, se espera una evolución espontánea de la colestasis. Todo lo contrario va a suceder en estos pequeños que por su prematuridad tienen uso prolongado de la NPT, que pudieran tener con el tiempo una enfermedad hepática crónica que puede resultar en fibrosis y cirrosis. ¿Cómo hago el diagnóstico? Pues mi bilirrubina directa superior a 2 miligramos por decilitro, más la TGP más de 2 veces del límite superior y elevación de la gamma GT. ¿Cómo lo voy a tratar? Pues tengo que prever el inicio temprano de la nutrición enteral, en la medida de las posibilidades. Voy a disminuir el uso de lípidos, no más de 1 gramo por kilo, y voy a prevenir o tratar las infecciones que pudieran empeorar la colestasis. Es bien importante saber que estos chicos muchas veces están usando catéteres venosos centrales y pueden muy fácilmente infectarse, y esto podría empeorar el cuadro de colestasis. Pudiéramos también tener a la mano el uso de ácido urso desoxicólico a 20 miligramos por kilo, que puede usarse dividido en 2 dosis. También es importante la prevención, y una forma de prevenir la colestasis por nutrición parenteral es que la carga de lípidos esté hecha en base a aceite de pescado. Galactosemia. Habíamos comentado que era la causa más frecuente dentro de los errores innatos del metabolismo. Tenemos 3 tipos de galactosemia. La tipo 1, por deficiencia de galactosa 1-fosfato, es la que más frecuentemente va con colestasis. Acá ocurre un caso bastante especial. Acá vamos a tener primero una hiperbilirrubinemia a predominio indirecto. Y con los días vamos a cambiar la situación y la hiperbilirrubinemia se va a convertir en directa. Es muy importante recordar que muchas veces la galactosemia pudiera ser un factor desencadenante de sepsis, porque los neutrófilos tienen poca capacidad de resolver las infecciones en este tipo de pacientes. Entonces, muchos de estos niños con galactosemia van a tener sepsis a E. coli, sepsis a cándida, que pudiera empeorar su situación y muchas veces pasar desapercibida la enfermedad de fondo y confundida con una sepsis. Estos niños, ¿qué características clínicas tienen? Son niños vomitadores, pudieran tener diarrea, retraso del crecimiento, pudieran tener alteraciones oculares y un trastorno de la coagulación. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Si tuviéramos a la mano la realización de sustancias reductoras en orina positivos, nos acerca muchísimo al diagnóstico, y se tiene que hacer una confirmación de la actividad enzimática, ya sea en eritrocitos o leucocitos. Lamentablemente, nuestro tamizaje neonatal peruano no incluye la galactosemia, entonces muchos de esos niños pudieran fallecer durante los primeros días de vida, confundidos muy fácilmente con sepsis. El tratamiento, pues obviamente, es la eliminación de la galactosa y los productos lácteos de por vida. Tirosinemia, menos frecuente, 1 en cada 1.000.000 de niños. El tipo 1 de presentación hepatorrenal es la causa por causa de deficiencia de la enzima fumaril acetato hidrolasa. Llama mucho la atención en tirosinemia el trastorno marcado de la coagulación, ¿no? Son niños que, aparte de la colestasis, van a tener un INR muy prolongado, ¿no? El diagnóstico también se hace con el dosaje de succinilacetona en orina, y el tratamiento van a ser fórmulas con bajo contenido de tirosina y nisticinona, ¿no?, que es un inhibidor enzimático. Las colestasis familiares progresivas, que antes no se conocían, actualmente están siendo una
causa muy importante de colestasis. Y están pasando del 1 al 5% como causa de colestasis hasta el 15%. Y es una causa muy importante porque estos niños van a tener una evolución muy mala, tórpida, y rápidamente van a llegar a cirrosis. Existen a la actualidad 6 tipos de colestasis familiares. La tipo 2 es la más frecuente. En este cuadrito solo estoy mencionando las 3 porque son las más conocidas al momento. Entonces, estos niños van a tener un curso muy rápido y severo. Van a tener marcada elevación de los ácidos biliares. Algo que caracteriza mucho a estos pacientes es el prurito. Y acá es algo que tenemos que fijar. Si yo tengo un paciente con gamma GT normal o disminuido, pudiera estar frente a una colestasis familiar. Entonces, por eso, si nos es posible hacer el dosaje de gamma GT, realmente pudiéramos estar muy cerca del diagnóstico de este tipo de enfermedades. El trastorno de los ácidos biliares también hay que conocerlos, no son muy frecuentes, pero para recordar, son niños con colestasis que habitualmente no presentan un síntoma clínico de la colestasis, que es el prurito, ¿no? Esta enfermedad son causados por defectos en las enzimas para la síntesis de ácido cólico y ácido quenoxicólico. Esta ictericia va a estar presentada desde el nacimiento. Estos niños van a tener muchas veces diarrea crónica, esteatorrea, y ocasionalmente no se presenta con prurito. Muy excepcionalmente pudieran tener prurito y llama muchísimo la atención y nos diferencia mucho de las colestasis familiares. El síndrome de Alagille, ya falta poquito para terminar, es una enfermedad muy amplia porque tiene manifestaciones hepáticas caracterizadas por colestasis, ictericia, cirrosis y muchísimo prurito. Son niñitos que todo el tiempo se están rascando. Pudiera presentar santomas, anomalías cardíacas, especialmente del tipo cianótica, ¿no? Muchos de nosotros hemos diagnosticado Alagille, pero no porque hayan venido a gastroenterología, sino que muchas veces han estado paseando en el servicio de cardiología y por ahí alguien pidió algunas bilirrubinas y nos lo derivaron. Pero generalmente son niños que siempre están del lado del servicio de cardiología. Y tienen así múltiples características como vértebras en mariposa y unas facies características, ¿no? Frente muy amplia, cara triangular y ojos profundos. Esta es una enfermedad autosómica dominante y están involucrados 2 genes, el gen JAK1 y el NOTCH2. Fibrosis quística. Fibrosis quística, pues uno piensa que solamente tiene afectación pulmonar, pero no es así. Un porcentaje de los niños con fibrosis quística pudieran hacer afectación hepática, y la afectación hepática puede ser desde colestasis neonatal, cirrosis focal, cirrosis multilobular y esteatosis hepática. Solo entre el 5 y el 10% pudieran hacer colestasis neonatal. Déficit de alfa-1 antitripsina también produce colestasis más o menos entre el 4 y los 12 meses y pudiera resolverse espontáneamente. Muchos de estos niños pudieran terminar en trasplante hepático también. Entonces, terminamos las causas más frecuentes y ahora vamos a hablar del manejo. Y esto es muy importante porque lo tenemos que aprender ahora. Muchos de nuestros niños con colestasis y mucho más frecuentemente los niños con colestasis crónica, llegan a un círculo vicioso de desnutrición. Es muy frecuente ver niños con desnutrición muy severa, que han sido manejados inadecuadamente. Entonces la desnutrición empeora las complicaciones y la esperanza de vida. ¿Y por qué se produce esta desnutrición? Pues porque existen deficiencias nutricionales. Sabemos que la bilis es necesaria para la absorción
de grasas, especialmente los triglicéridos de cadena larga. Entonces, al tener colestasis, voy a tener una pobre absorción de grasas, que me va a conllevar desnutrición. ¿Qué otra deficiencia voy a tener en colestasis? Deficiencia de vitaminas liposolubles. Entonces, muchos de estos niños pudieran tener déficit marcados de vitamina D que pudieran llegar hasta fracturas patológicas. El contexto de una enfermedad hepática crónica me puede llevar a anorexia, ¿no? Son bebés que comen muy poco, requieren un gasto energético mayor y una enfermedad un poco más avanzada pudiera producir hipertensión portal, congestión mucosa, mala absorción y todo este círculo vicioso me lleva a desnutrición. Entonces, el apoyo nutricional es crítico y central en estos pacientes y debemos optimizar su estado nutricional. Deberíamos tener un aporte de más del 50% de sus requerimientos para lograr un peso adecuado. Entonces, ¿qué recomendaciones vamos a aprender esta noche? Pues siempre utilizar la vía oral en la medida de las posibilidades. Si mi niño no tiene anorexia, voy a utilizar la vía oral. Y si no es posible, mi niño tiene poca ingesta, lo segundo que tengo que hacer es utilizar una sonda nasogástrica para nutrición, y de preferencia nutrición enteral nocturna o nutrición en 20 horas. Si el crecimiento es inadecuado, pudiera ayudarme de fórmulas y de fórmulas que contengan triglicéridos de cadena media, ¿no? ¿Por qué triglicéridos de cadena media? Porque son grasas que fácilmente llegan a la circulación portal y no necesitan de la bilis para absorberse. Entonces, un punto muy importante es que todo paciente con colestasis per se va a tener un déficit de vitaminas. Entonces, si yo tuviera la posibilidad de medir la vitamina A, D, E o la vitamina K, lo voy a poder hacer. Y si no me es posible hacer la medida, pues tengo que, independientemente de no tener las pruebas, iniciar dosis altas de vitaminas liposolubles. Y no se asusten mucho por los valores. Para los niños con colestasis, una dosis de 5.000 unidades internacionales es una dosis de inicio y pudiéramos llegar, según los resultados del laboratorio, hasta 50.000 unidades. Lo mismo sucede con la vitamina D. Podemos tener valores menores de 30 nanogramos por mililitro, que es el valor normal, y pudiéramos iniciar con 1.000 a 5.000 unidades y hacer una medición cada 3 meses. Lo mismo sucede con la vitamina E. La vitamina K es fácil de medirla. ¿Cómo la vamos a medir? Con el INR. Si yo tengo un paciente que me está manejando INRs mayor de 1.2, pues voy a tener que suplementar con vitamina K. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en todo niño colestásico? Evaluar su malnutrición, definir sus necesidades nutricionales, aumentar la ingestión de energía, sobrepasar sin temor más del 150% de sus necesidades. Podemos evaluar si el paciente ya está en una etapa avanzada, con una enfermedad hepática crónica, podríamos valorar la restricción hídrica. Podemos ayudarnos de polímeros de glucosa, de aceites vegetales, si todavía existe una buena absorción, de triglicéridos de cadena larga o ayudarnos de triglicéridos, de los muy famosos triglicéridos de cadena media. Suplementar o complementar con vitaminas liposolubles sin ningún temor, y si la alimentación oral no satisface, no hay ganancia de peso, ayudarnos de una sonda nasogástrica. Y en último lugar, pudiéramos considerar la nutrición parenteral si tuviéramos algunas características como síntomas intestinales muy severos, una diarrea intratable o una hemorragia de varices esofágicas. Entonces, ya comentamos y espero que haya quedado establecido algunos tópicos en relación al manejo nutricional. ¿Y qué otra cosa tenemos que manejar? Pues el prurito. El prurito pudiera tener un efecto muy importante en la calidad de vida de nuestros niños. Entonces tenemos que manejar el prurito
alguna manera, si es posible, corregir la etiología. Y si no, pudiéramos ayudarnos de algunos fármacos. Pudiéramos usar nosotros ácido ursodesoxicólico si estamos ante la presencia de una fibrosis quística o nutrición parenteral. Pudiéramos usar también rifampicina y también pudiéramos usar resinas de intercambio, como la colestiramina. Y para terminar, debemos evaluar colestasis en todos los bebés que presenten ictericia a las 2 semanas de edad. Siempre medir bilirrubinas totales y conjugadas. Las causas de colestasis son múltiples. Incluyen varios tipos de obstrucción biliar, infección hepática, enfermedades metabólicas y lesiones tóxicas. La atresia de vías biliares siempre representa la mayoría de los casos de colestasis y en los bebés prematuros la colestasis es más frecuente debido a nutrición parenteral o sepsis. Muchas gracias.